Ya habíamos visto leucemia mieloide crónica, que es una enfermedad en la cual tenemos que encontrar el oncogen BCR-ABL P210. Ya les había indicado cómo no olvidar las fases de la enfermedad, el diagnóstico, tratamiento. Hemos visto también polistemia vera y lo importante que es para el diagnóstico la mutación del gen JAK2 V617, porque también hay otra mutación que son 12 que es menos frecuente. También les mencioné que hay que recordar los criterios diagnósticos, el cuadro clínico, sobre todo recordar acá que la producción o hay más riesgo de hacer trombosis, también hemorragia, sobre todo trombosis, las fases de la polistemia vera, el manejo y el diagnóstico diferencial con policitloguría por altura y con policitloguría secundaria, que puede ser a fibrosis pulmonar, a obesidad. Y ahora nos tocaba ver otra, nos faltan dos enfermedades. La trombocitosis esencial se va a caracterizar, ¿por qué? Porque hay una trombocitosis persistente. Entonces, ¿por encima de cuánto tienen que estar las plaquetas, María Alejandra? Para que sea trombocitosis, ¿por encima de cuánto tienen que estar? Más de 450.000, pero persistentemente. No es que yo vea a un paciente una vez y ya voy a pensar que es eso. La mayoría de casos de trombocitosis son reactivas. ¿Y reactivas a qué? Por ejemplo, a una anemia ferropénica, a un proceso inflamatorio, a un proceso infeccioso, al sangrado, a la esplenectomía. La mayoría de casos van a ser reactivas las trombocitosis. ¿Cuándo vamos a pensar en trombocitosis esencial? Como su nombre dice, cuando hay trombocitosis persistente. Tiene que haber 3 meses, 4, 6 meses, le pido otro hemograma y sigue. Acá va a haber una hiperplasia de megacariocitos. ¿Qué significa? Que hay muchos megacariocitos. Estos son los megacariocitos en la médula ósea, en el aspirado. Hay muchos megacariocitos, ¿no? Y hay un riesgo aumentado de hacer trombosis, pero también de hacer hemorragia, ambos fenómenos. Y una tendencia, como dice, a transformarse a mielofibrosis y en menor medida a transformarse en leucemia aguda. ¿Sí? Y la incidencia no es tan alta, es de 0,6 a 2,5 casos por 100.000 habitantes. Y se diagnostica en torno a los 60 años y 2/3 de los casos son mujeres. Tienen que tomar en cuenta esto. Porque en las otras neoplasias hemos indicado que son más frecuentes en varones. Un 15% de los pacientes van a ser menores de 40 años. ¿Cómo es la etiopatogenia? Acá el 60% de los pacientes, también como en la polistemia vera, vamos a encontrar la mutación del gen JAK2 V617F y en un 15-25% de los casos la mutación de la K-reticulina. En un 3-5% mutación del gen MPL, que está relacionado con la trombopoietina. Entonces vamos a poder encontrar estas mutaciones. En la polistemia vera eran sobre todo mutaciones del gen JAK. Si ustedes acá se dan cuenta hay otras mutaciones. Pero también puede haber triple negativo, o sea, en los que no encontramos en los pacientes ninguna mutación. Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico? Es asintomático en la mitad de los casos.
solamente los vamos a diagnosticarlos porque se han hecho un hemograma por alguna razón, como un control o como parte de otra evaluación, y vemos que hay trombocitosis. Al hacer el seguimiento vemos que es persistente. En los que tienen síntomas, ¿qué síntomas va a presentar? Sobre todo trombosis, y trombosis sobre todo arteriales. Entonces van a ser pacientes que vienen, por ejemplo, son los cardiólogos, los neurólogos que nos pasan a los pacientes porque han hecho un infarto cerebral o han hecho un infarto cardíaco. Entonces van a ver sobre todo trombosis arteriales, pero también venosas, trombosis de vena porta pueden haber, y va a haber algo que es importante, oclusiones microvasculares. Las plaquetas se van a agregar en la microvasculatura y van a presentar a los pacientes lo que acá está, la eritromelalgia, que es que las manos se ponen así eritematosas, no son las manos, los pies, y les va a producir un dolor intenso por estas oclusiones microvasculares. Ahora, otra cosa que tienen que recordar, que también se produce hemorragia. ¿Por qué se produce hemorragia en la trombocitosis? Esencial, porque hay deficiencia de factor von Willebrand. Si ustedes recuerdan, el factor von Willebrand es el que hace que las plaquetas se adhieran al endotelio. Como hay tantas plaquetas, no va a haber suficiente cantidad de factor von Willebrand. Por eso los pacientes que tienen más de 1 millón, 1,5 millones de plaquetas comienzan a tener sangrado. La esplenectomía es poco frecuente en estos pacientes, solo en 10%. ¿En qué neoplasias de las que hemos visto hay esplenomegalia gigante? Grande. ¿En cuál de las neoplasias? Claro, puede, no, en la leucemia linfoclásica parcial, pero ¿en cuál de las neoplasias que hemos visto la esplenomegalia es así importante? En la leucemia mieloide crónica. En esa les dije incluso que el vaso puede ser tan grande que llega a la espina ilíaca derecha. Y también en la mielofibrosis. Esas también son preguntas que les hacemos en el examen. ¿En qué neoplasias es tan significativa la esplenomegalia? Acá, no, solo 10%. En la trombocitosis esencial. ¿Qué más? ¿Qué exámenes de laboratorio puedo pedirle a un paciente que sospecho que tiene trombocitosis? Primero, el hemograma. Ya saben que hemos visto que las plaquetas usualmente están por encima de 450,000 hasta 1 millón, usualmente en ese rango. Puede haber leucocitosis leve y la hemoglobina suele estar normal. La ferritina está normal, la LDH puede estar incrementada o normal. Chicos, por favor, si van a hacer clase, se sientan, que no me distraigan. Ya. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pruebas de función plaquetaria. ¿Por qué? Porque ya les dije que hay deficiencia de factor von Willebrand. Entonces, estas pruebas van a estar alteradas. También el dosaje del factor de von Willebrand. Eso es para que lo tomen en cuenta. Si es que hago eso. Pero ¿qué también tengo que hacer? Como en todas las neoplasias hematológicas, hay que hacer un estudio de médula ósea, en los que voy a encontrar que hay muchos megacariocitos, son grandes, con núcleos multilobulares y no debe haber fibrosis, porque si hay fibrosis vamos a pensar en la siguiente enfermedad que vamos a ver, que es la mielofibrosis. Entonces, si hacemos una lámina periférica, vamos a ver esto, miren, plaquetas grandes, pequeñas, degranuladas, ya no son plaquetas normales. Y hay que hacer un estudio molecular, que puede ser por PCR, para buscar la mutación, sobre todo del gen JAK2. Estas son las causas de trombocitosis que ya les he mencionado. Y los criterios diagnósticos. Según la Organización Mundial de la Salud del año 2022, se dividen en criterios mayores y menores. Y para el diagnóstico se deben cumplir 4 criterios mayores o 3 mayores y 10 menores. El primero es que el criterio mayor es que haya trombocitosis. El segundo es que si
hago la biopsia de médula ósea, hay megacariocitos, hay aumento de formas grandes, alteraciones en estos